las 8:40 y como había adelantado Mávila Huertas, estamos con el ex defensor del pueblo y ex decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Walter Gutiérrez, quien nos va a hablar sobre la democracia, que puesto que estamos conmemorando el día, pero yo quisiera que antes veamos un tema puntual, que es el tema del octavo retiro de las AFPs, al que ha dado su respaldo el día de ayer la presidenta Dina Boluarte. Y tengo entendido que usted tiene un enfoque sobre este tema, que es un enfoque constitucional. Explícanos, por favor, qué reproches cree usted que se pueden hacer a esta iniciativa desde el punto de vista de nuestra Constitución. Fernando Mávila. Muy buenos días, bienvenido. Sí, esto tiene que ver con la democracia también. Directamente tiene que ver con la democracia. Sucede que la democracia se sustenta evidentemente en un marco, en un esquema constitucional que aloja, recoge un conjunto de valores que están en la Constitución. Este retiro es el octavo retiro, no es el primero, no es el segundo, es el octavo retiro. Y la naturaleza de estos fondos han sido señalados por el Tribunal Constitucional. No son cuentas corrientes comunes y corrientes, son cuentas de largo aliento, con un propósito, con un fin, para que las personas adultas mayores puedan tener, digamos, una pensión digna. Cuando usted convierte a estos fondos en cuentas comunes a las que se puede retirar, vacía de contenido ese propósito constitucional. La presidenta debería saberlo. El Congreso debería saberlo. El ministro de Justicia, de Economía, por lo menos por razones técnicas, parecía conocerlo, pero sí, ahora ha cambiado de opinión. Esa es una tingencia interesante porque cuando uno escucha a la presidenta, uno dice, bueno, ¿y en qué quedó el ministro Pérez Reyes? O sea, ¿cómo deja al ministro Pérez Reyes, quien había hablado en un sentido opuesto al pronunciamiento de la presidenta? Solo para terminar la última parte y contestarle la pregunta, el tribunal ha dicho que estos retiros tienen que ser excepcionales, extraordinarios, que en situaciones de emergencia, de catástrofe como la pandemia, tienen sentido. En ninguno de esos contextos estamos, de manera que no hay fundamento para un octavo retiro. Y a continuación, Mávila, cuando usted me pregunta, ¿y qué pasa con un ministro que 24 horas atrás sustentaba que esto no era posible, que además el gobierno no lo iba a respaldar? Y ahí, nuevamente, otro concepto fundamental que es la buena gobernanza. Forma parte de la democracia, forma parte del sistema constitucional. Resulta que los ministros nos garantizan a nosotros esa previsibilidad, esa seguridad jurídica, esa buena gobernanza, o sea, que esas conductas se compadezcan o se compaginen con esos propósitos de la Constitución. Para que el público entienda mejor dónde está la contradicción, hay que recordar que el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, fue muy directo cuando habló del retiro, un nuevo retiro de las AFP. Y dijo que observará, es decir, él habló a nombre del gobierno. Dijo, el gobierno observará la medida si pasa los filtros del Congreso. Eso lo dijo el ministro de Economía, está recogido por los medios de comunicación al 6 de septiembre. El día de ayer, ¿cuánto tiempo después? 9 días después, 8 días, una semana después, la presidenta Dina Boluarte, que entiendo es parte del gobierno también, del mismo gobierno que el señor Pérez Reyes, dice otra cosa. No, además dice que lo ha coordinado con el ministro de Economía, según he leído en el Diario del Comercio, sí, que lo ha coordinado con él. Así Mire, es que ¿qué cosa es observará? Observará es un mecanismo de control, de contrapeso. O sea, el Ejecutivo... Está clarísimo. Si ahora nos quieren decir que observará era otra cosa, que era entrar a la sala de meditación, eso está mal. Porque observar es la figura por la cual el gobierno bloquea una decisión del Congreso. Es una figura constitucional. Digamos, no la bloquea porque al final el Congreso puede aprobarla por insistencia, pero deja sentada una posición. La observación de una norma marca la oposición que tiene el gobierno a lo que ha decidido el Congreso. Entonces, está claro que cuando el ministro dijo observará la medida, es decir, que el gobierno no está de acuerdo si es que eso ocurre en el Congreso. Y la presidenta lo que ha hecho es enmendarle la plana al ministro. Sí, Mávila, pero a ver, observará es mucho más que ese verbo. Es mucho más, tiene un contenido jurídico, constitucional. Es un contrapeso, y un contrapeso no caprichoso. Es un contrapeso respecto de
que esa norma no está alineada con la Constitución o afecta una política pública que todos hemos aprobado. Por eso la observo. No es que hay un capricho de simplemente observar. En consecuencia, si el ministro de Economía ha dicho que lo va a observar, es por alguna razón constitucional, algún valor constitucional que se está afectando o porque afecta alguna política pública, porque no creo que lo haya utilizado así graciosa y gratuitamente. Porque es un golpe de muerte, dice el sistema, en realidad. Desde luego, porque se afecta y porque hay fondos que van a desaparecer, que se van a sumar a los que ya desaparecieron. A ver, hay varias razones. En primer lugar, es una señal grave para el sistema, para la seguridad jurídica. ¿Qué inversionista va a traer su capital en un gobierno que en menos de una semana cambia de opinión respecto de un tema sensible y que tiene además una connotación social? Priva al sistema de que vengan otros actores para que haya competencia y por lo tanto se beneficien las personas que tienen ahí, digamos, sus depósitos. Es decir, por donde lo vea, es populismo económico. Y es brutalismo legislativo, permítame usar esa expresión. Ahora, usted ha añadido algo que me parece original, no lo he visto en otros juristas, que acá se está faltando a un mandato constitucional, que es que el Estado debe garantizar la seguridad de los ancianos. Sí, eso es Explíquenos, por favor, ese tema. Por supuesto. Recuerde usted el artículo 44 de la Constitución. La Constitución no solo habla de la intangibilidad de los fondos. El artículo 44 se refiere a los derechos fundamentales, no a la intangibilidad, por si acaso. Eso está en otro artículo. ¿Por qué tienen que ser intangibles? No se pueden utilizar arbitrariamente estos fondos. Porque justamente tienen, como dije, un propósito, el propósito de que a personas ya en la tercera edad, en una situación en la que no pueden trabajar o ya están afectados de salud, tengan una pensión digna. Ese es el objetivo final de ese artículo. Y usted no puede, repito, vaciar de contenido con un populismo digamos, por las urgencias de la situación política del gobierno y simplemente apoyarlos. Esto, como digo, no tiene ningún sentido y para mí es una norma que contraviene la Constitución. Muy bien, tomamos nota de eso. Vamos a ir a una pausa, doctor Gutiérrez, después de la cual hablaremos sobre el tema de la democracia que había introducido Mávila Huertas con motivo de la publicación de este informe de IDEA Internacional que constata un retroceso de la democracia en muchos países del mundo, entre ellos en América Latina, algunos peores que otros. Nosotros no estamos entre los peores porque hay El Salvador, Haití y Nicaragua que son mencionados, pero se destaca en el Perú que hay un retroceso de nuestra democracia, en parte debido a la persistencia, violencia e intimidación contra periodistas. Sobre ese tema en particular quisiera que nos diga una palabra el ex defensor del pueblo, después de la pausa, del pueblo, y debía decirnos una palabra sobre el informe presentado sobre el retroceso de la democracia a nivel mundial, lamentablemente también en nuestra región y en nuestro país, formulado por IDEA Internacional. Y el tema que se destaca en el Perú son las amenazas contra periodistas. En efecto, hay algunos asesinados y no se ha avanzado mucho para impedir que haya impunidad respecto de eso. Pero hemos visto pronunciar amenazas en los últimos tiempos, entre otros al alcalde de Lima. Y esto es un tema grave porque uno nunca sabe cuándo de las palabras alguien puede querer venir a los actos, como hemos visto trágicamente en Estados Unidos la semana pasada. Fernando, en realidad, empecemos por el tema de la prensa. Sí, definitivamente en el Perú la democracia se viene debilitando, está siendo objeto de ataque. Creo que basta mirar que tenemos un ministro que denuncia a periodistas, persigue periodistas, enfrenta a periodistas, en vez de ocuparse, digamos, de su cartera. Y también estamos en un contexto de polarización y de una retórica violenta también en nuestro país que no se condice
con personas que quieren estar en el escenario público, porque ¿cuál es el principal objetivo de una persona que pretende llegar a cualquier instancia de gobierno? Generar consensos, buscar puntos de encuentro, buscar mecanismos para poder generar consensos y sacar adelante políticas públicas. Las políticas públicas se convencen. No puede ser una guerra de vencedores y vencidos, porque tarde o temprano esta situación va a cambiar y entonces al frente van a estar los otros, y entonces eso no es comprender la democracia. Y en ese concepto, Fernando, si usted me permite, Mávila, me preocupa lo que está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones, porque tiene que ver con nuestro sistema democrático directamente. Como ustedes saben, el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado una demanda competencial a propósito de un amparo de la resolución de un juez constitucional. Pero dejemos un instante el caso puntual y hablemos cuál es la lógica que está detrás del sistema constitucional y de la jurisdicción, del sistema electoral y la jurisdicción electoral. Mire, una de las bases de la democracia es la alternancia del poder. Esto es tan importante que son causales de vacancia el presidente si el presidente no convoca elecciones. Si el presidente impide que el jurado o el sistema electoral se reúna, ahí la Constitución le está dando un mensaje, le está diciendo a usted, la alternancia del poder está en el ADN de la democracia. Muy bien. Por eso es que se ha creado una institucionalidad, el jurado, la RENIEC, la OMPE, una institucionalidad electoral y una jurisdicción electoral, el órgano de cierre, el que tiene la última palabra en materia de jurisdicción electoral, es el Jurado Nacional de Elecciones. No son los juzgados ordinarios o no es la jurisdicción constitucional. Es verdad que extraordinariamente pudiera presentarse algún amparo y pudiera declararse fundado. Pero eso no puede impedir, digamos, el funcionamiento, el cronograma, el proceso electoral, que es inexorable. Por eso está modelado y diseñado así. El Jurado Nacional de Elecciones es el órgano de cierre en materia electoral y es el órgano rector. Subrayo, remarco esto porque todo sistema tiene que tener un órgano rector digamos, en un esquema electoral. Y esto lamentablemente yo veo que se está debilitando. No sé si usted, Fernando, recuerda, porque Mávila es mucho más joven, usted recuerda que yo he sido 2 veces presidente del Tribunal del Pacto Ético. En 2 oportunidades. ¿Sí? Ético electoral, sí. Sí, en contexto electoral. A mí por eso me preocupa mucho. Y conversando con algunos colegas hemos decidido presentar un amicus en esta demanda competencial, un amicus curiae, para poder poner estos temas sobre la mesa, porque el caso puntual tiene excelentes abogados, el doctor García Toma, el doctor Domingo García Belaunde, el doctor Gersi están, me parece, patrocinando esta causa. ¿Pero cuánto tiempo toma? Por buenos que sean los abogados, ya las elecciones están lanzadas, estamos ya venciendo varios plazos. ¿Cuánto tiempo va a tomar que se tome una decisión ante el TC? A ver, las demandas competenciales no son largas, ¿ah? No podrían tomar 2 o 3 meses. Sí, meses. Sí, meses, sí, sin duda, pero es que estos espacios también sirven para poner estos temas sobre la mesa. Los temas de este calado, de esta envergadura, no solamente se discuten en los tribunales constitucionales. 3 meses nos lleva a diciembre, es decir, a pocos días de que se cierre el plazo para inscribir los candidatos. Es una situación de extrema urgencia. Por eso usted hablaba sobre la preclusión como un criterio que debe ser respetado acá, ¿no? Sí, y por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones, me parece que con buen criterio, va a continuar el cronograma electoral, porque está aplicando esta figura de la preclusión. Los procesos electorales son inexorables. Imagínese usted que se pudiera presentar una
un centenar o miles de amparos separaría el proceso electoral y de lo que estamos hablando al inicio, es decir, del debilitamiento de la democracia en el Perú, pues esta situación sería terrible, agudizaría más las debilidades Muy bien. del sistema democrático. Walter Gutiérrez, tomamos nota de que está usted considerando presentar un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional con motivo de este tema, hacer quedar en evidencia que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la última palabra en materia electoral y que no puede ser contradicho por decisiones de la justicia ordinaria. Pero un detalle ahí, es verdad que es posible que un amparo pueda ser declarado fundado, pero hay situaciones que ya no se pueden reparar de manera inmediata. Posteriormente sí, pero no de manera inmediata. Correcto. Muy bien. Lo que preocupa es que las excepciones finalmente se van convirtiendo cada vez, ¿no?, en motivo para que cada quien quiera interpretar la Constitución de la manera en que le conviene. Y entonces el Tribunal Constitucional se va llenando de demandas competenciales porque nadie termina de entender que la Constitución establece límites para el ejercicio del poder. Y esa ambición por el poder absoluto ciega a veces a algunas personas dentro de las instituciones. Muchas gracias por estar con nosotros.